Bienvenidos al curso de Fundación de Inmunodeficiencia para Personal de Enfermería sobre inmunodeficiencia primaria y tratamiento con inmunoglobulina. Esta sección se centrará en el tratamiento con inmunoglobulina intravenosa. Me llamo Christine Epland y soy enfermera en la clínica Midwest Immunology Clinic en Plymouth, Minnesota. Cuido a niños y adultos con inmunodeficiencia primaria que reciben tratamientos con inmunoglobulina tanto de forma intravenosa como subcutánea. Esta sección va a apoyar lo que ya habéis aprendido y vamos a comenzar centrándonos en la historia del tratamiento con inmunoglobulina. El tratamiento con inmunoglobulina se fraccionó por primera vez en los años por medio del proceso de fraccionamiento de Kohn y Onkli, que permitió aislar el anticuerpo proteínico. La ruta inicial de administración fue una inyección intramuscular que se usó hasta los años 70 o los 80. La dosificación era muy complicada, ya que solo se podían administrar cantidades muy pequeñas y las infusiones eran muy dolorosas. A principios de los años 80, la inmunoglobulina intravenosa se puso a disposición comercial y cambió el paradigma del tratamiento con inmunodeficiencia primaria. En los años 90 se expandió el uso de inmunoglobulina, no solo en diagnósticos de inmunodeficiencia primaria, sino también como modulador inmunológico para muchas enfermedades autoinmunes, como la púrpura trombocitopénica, idiopática y el síndrome de Guillain-Barré. Los comienzos del siglo XXI vieron la revolución más reciente en gestión de inmunoglobulina, el paso de inmunoglobulina exclusivamente intravenosa a formas subcutáneas de inmunoglobulina. La inmunoglobulina se produce a partir de un banco de plasma humano que se filtra hasta la mayor molécula más baja, el anticuerpo proteico conocido como IgG, inmunoglobulina tipo G. Se requieren unos 10.000 a 60.000 donantes para producir un lote de inmunoglobulina. Todos los procesos de fabricación usan el mismo primer paso para empezar, una versión del proceso de fraccionamiento alcohólico. Tras dicho paso inicial, los procesos pueden variar, ya sea en los pasos antivirales, en los pasos de purificación o simplemente a la hora de aislar la molécula. Estos productos contienen una cantidad de IgG igual o superior al 95% y contienen diferentes grados de IgA e IgM. Pero las cantidades de dichos anticuerpos son insignificantes en la inmunoglobulina fraccionada. Estos productos utilizan diferentes agentes estabilizantes de los que hablaremos detalladamente más adelante, pero se tratan de tratamientos químicos que mantienen la estabilidad, mejoran la seguridad y cambian de un producto a otro. Los múltiples pasos de seguridad para la inactivación viral son importantes pero equivalentes en muchos de los productos. Existen pasos específicos en filtración y en detergente disolvente que permite la eliminación de partículas virales. Vamos a hablar sobre ambas vías de administración intravenosa y subcutánea. Todos los donantes de plasma tienen que pasar fuertes controles. En primer lugar, los donantes tienen que superar unos rigurosos cuestionarios que incluyen medidas para impedir que algunos individuos donen. Una vez que los donantes han superado el proceso de los cuestionarios, pasan a la clasificación de riesgo. Se evalúa si ha habido un comportamiento de riesgo, el historial del donante y, por último, se observan las pruebas de laboratorio desde el punto de vista de la seguridad. Las primeras pruebas realizadas sobre el plasma son las pruebas serológicas, anticuerpos de sífilis, hepatitis B, hepatitis C y del VIH y reacción en cadena de la polimerasa para VIH, hepatitis B y hepatitis C. También se somete a los donantes a examen en busca de
parvovirus B19, normalmente a través de métodos de reacción en cadena de la polimerasa. Tener anticuerpos positivos del parvovirus B19 no impide que los donantes donen. También se observan los niveles de hematocritos de los donantes, sus funciones hepáticas y se realizan otras pruebas de laboratorios que identifican individuos en situación de riesgo. Los fabricantes llevan a cabo una revisión de los antecedentes y obtienen 2 donaciones diferentes de un contribuyente para que se considere su inclusión en el banco de plasma. Si los donantes no vuelven para realizar más donaciones, se descarta la donación inicial del plasma. Esto se hace debido a que es necesario realizar un seguimiento de las pruebas de laboratorio usando 2 puntos de información. En Estados Unidos, todo el mundo que dona plasma forma parte de un programa global de exclusión de donante. Si alguna vez se ha excluido a un donante para la donación de sangre o plasma, no serán aceptados como donantes para el banco de plasma. El banco de plasma se puede rastrear, lo que significa que los donantes que contribuyan en cualquier programa comercial de recogida de plasma serán registrados a nivel nacional. Una vez donado, se mantiene el plasma en cuarentena durante 60 días. Esto permite la realización de estudios en laboratorios y su revisión. Una vez pasado este punto, se mantiene el plasma y los donantes tendrán que volver a donar antes de que pasen 6 meses para que se permita el uso del plasma en el banco. Una vez que se ha incluido el plasma en el banco de plasma, se fracciona. El fraccionamiento con etanol en frío divide las proteínas del plasma al nivel de los anticuerpos. Una filtración en profundidad mediante el uso de filtros de múltiples tamaños puede purificar aún más la proteína. La cromatografía puede ayudar a separar la propia molécula del IgG. Se realizan pruebas sobre el banco para comprobar la seguridad viral y luego se siguen medidas adicionales de seguridad como la pasteurización, pH bajo con pepsina, detergente disolvente que ayuda a disolver virus con envoltura lípida como la hepatitis C y luego la cromatografía. Luego se vuelven a realizar pruebas sobre el banco de plasma. Si en cualquier momento los bancos no superan las pruebas, se quitarán de la circulación. La nanofiltración es una de las últimas medidas de validación que puede excluir virus en base a su tamaño. Estas diapositivas muestran imágenes de varias plantas de procesamiento que usan diversos métodos de filtración, cromatografía y detergente disolvente. Los diferentes fabricantes usan diferentes combinaciones de cada una de estas medidas de inactivación virales, pero incluso en los años 80, cuando los procesos virales eran diferentes con los productos de inmunoglobulina originales, no se contrajo el VIH a través de productos de inmunoglobulina. Se debe probablemente al proceso de fraccionamiento de Kohn y Onkli por medio de la filtración hasta la molécula IgG. El prospecto incluido en el envoltorio de cada fabricante de inmunoglobulina explicará los diferentes pasos seguidos de inactivación viral y anotará los pasos con reducciones de log. El objetivo del reemplazo con inmunoglobulina es, en primer lugar, reemplazar los anticuerpos que faltan y mantener un nivel adecuado de IgG en suero en pacientes con inmunodeficiencias. Esto incluye diagnósticos que mencionaremos luego como la inmunodeficiencia variable común, agammaglobulinemia ligada al cromosoma X y la hipogammaglobulinemia. En segundo lugar, el objetivo del tratamiento es proporcionar niveles de protección de anticuerpos específicos para dichos pacientes. Por ejemplo, títulos protectores antineumococo, difteria y tétano.
Las directrices de dosificación permiten un rango inicial de 400 a 800 miligramos por kilogramo. En mi clínica, tendemos a usar las dosis más altas en pacientes a los que se le diagnostica una infección crónica. El tratamiento de bronquiectasia puede precisar dosis mayores por kilogramo. El tratamiento con inmunoglobulina en diagnósticos de inmunodeficiencia primaria dura por lo general toda la vida. Las excepciones son la hipogammaglobulinemia en la infancia o prematuridad e hipogammaglobulinemia secundaria a partir de tratamientos como la terapia por linfoma, después de quimioterapia o durante o después de un trasplante de médula ósea. El objetivo para optimizar el tratamiento de reemplazo con IgG es mantener la eficacia y disminuir los episodios de infección que ocurren en casos de inmunodeficiencia primaria. También necesitamos asegurarnos que el producto cuenta con el menor perfil de riesgo para el paciente y que las reacciones adversas para el paciente sean mínimas. Una buena tolerabilidad es otro de los objetivos principales, así como estar seguros de que los picos y los mínimos de inmunoglobulina en suero son uniformes, para evitar el efecto de deterioro de final de dosis que se da cuando los pacientes alcanzan los niveles mínimos en infusiones con IVIG. Una administración adecuada con un programa flexible es importante para los pacientes. Cuando les informemos de que se trata de un tratamiento de por vida, queremos estar seguros de que el tratamiento se ajusta a su vida y no al contrario. El tratamiento debe ser rentable y debe autorizarlo la aseguradora del paciente, ya que en la mayoría de los casos el pago en metálico es casi imposible. La siguiente diapositiva muestra los 10 preparados disponibles a nivel comercial para tratamientos de inmunoglobulina intravenosa. Dedíquele tiempo suficiente a esta diapositiva. Una vez, esto es principalmente lo que está disponible en Estados Unidos y reconocemos que los productos pueden ser los mismos, pero los nombres pueden ser diferentes en otras partes del mundo. Existen diferentes concentraciones disponibles para productos intravenosos que van desde 3% de concentración al 10 o al 20%, dependiendo de cómo se reconstituya el producto. Uno de los productos Gamunex C puede administrarse tanto de forma intravenosa como subcutánea. La solución al 20%, Hizentra, es únicamente para uso subcutáneo, al igual que el Vivaglobin, de 16%. Tenga en cuenta que hay diversos niveles de sodio, pH e IgA, que serían importantes a la hora de mirar a los posibles efectos secundarios y elegir productos para los pacientes. Existen diversos factores clave a tener en cuenta en la gestión de la inmunoglobulina. La concentración del producto en concreto, cuando se use un producto con concentración baja, como un 3%, o un producto intravenoso con concentración alta, como un 10%. La osmolalidad fisiológica se encuentra en torno a 300 y cualquier producto que aumente la osmolalidad puede aumentar los posibles efectos secundarios, en especial cuando se administran altas dosis. Los agentes estabilizadores son importantes, ya que algunos pacientes son más sensibles que otros. Los contenidos de sodio pueden ser importantes cuando tratamos con ancianos o con personas muy jóvenes. Es importante que el personal de enfermería comprenda si un paciente se ve afectado por factores comórbidos, como la diabetes, hipertensión o sobrecarga de fluidos, en cuyo caso la elección de un producto frente a otro tendrá más sentido. Un factor clave que debe entenderse es que no todos los productos de IVIG son iguales y no todos los productos son apropiados para todos los pacientes. La tolerabilidad debe establecerse a veces simplemente por ensayo-error. La concentración de un producto de inmunoglobulina intravenosa puede ir de 3% a 12%.
Carimune NF puede reconstituirse a una concentración del 3% añadiendo más agua estéril al producto liofilizado o al 12% añadiendo menos. Los preparados administrados a una concentración más alta, aunque puedan disminuir el volumen de carga para el paciente, pueden aumentar los efectos secundarios hiperosmolares, como los dolores de cabeza. Por ejemplo, un paciente de 70 kilogramos al que se le infunde una dosis inmunomoduladora de 2 gramos por kilo con una fórmula al 10%, recibirá 1.400 mililitros de inmunoglobulina. Si se reconstituye a una concentración del 5%, disminuimos la osmolalidad, pero doblamos el volumen. Los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta si tenemos un paciente con un tratamiento de inmunoglobulina incluyen pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, ancianos o pacientes muy jóvenes, pacientes con problemas de carga de fluidos que puedan precisar de la adición de diuréticos, pacientes con disfunción renal, pacientes con historial previo de niveles altos de nitrógeno de urea en sangre y creatinina, y pacientes propensos a deshidratación o que presentan deshidratación. En dicho caso, una concentración más baja de producto podría ser más apropiada. Si un paciente es hipertenso o tiene una historia de enfermedad cardiovascular o enfermedad vascular periférica, una concentración más elevada significa mayor osmolalidad y ello puede aumentar los factores secundarios. La osmolalidad y la concentración no siempre van de la mano. Por lo tanto, es importante observar la osmolalidad fisiológica frente a la osmolalidad del producto infundido. Productos liofilizados reconstituidos a concentraciones más altas proporcionarán una solución hiperosmolar. Por ejemplo, el GammaGuard SD reconstituido a un 10% tiene un aumento en la osmolaridad al compararlo con otro líquido. Los estados hiperosmóticos pueden verse implicados en complicaciones protrombóticas con la trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar. Los expertos han recomendado que cuando se inicia a pacientes de alto riesgo en tratamiento con inmunoglobulina, en especial aquellos que han sufrido trombosis venosa profunda o derrame cerebral con anterioridad, se les evalúe en las pruebas analíticas preinfusión para ayudar a aislar un trastorno de coagulación como la viscosidad del suero. También recomendamos velocidades de infusión más bajas y que las primeras infusiones se lleven a cabo en condiciones controladas. Entre los pacientes de alto riesgo se incluyen aquellos con eventos cardiovasculares previos, como infartos de corazón o derrames cerebrales, pacientes que en la actualidad están tratando insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes con hipercoagulabilidad, por ejemplo, un paciente que tenga un diagnóstico conocido de factor V Leiden o una fuerte historia familiar de coágulos sanguíneos, pacientes con disfunción renal, hiperproteinemia en edad avanzada, a menudo pacientes ancianos y pacientes a los que se le prescriben altas dosis de inmunoglobulina y enfermedad de arteria coronaria. Los diferentes productos utilizan agentes estabilizadores diferentes. No se ha comprobado que un agente estabilizador sea mejor que otro, sino que hay diferencias de las que conviene hablar para ayudar a clasificar los riesgos para los pacientes. La estabilidad de la IVIG se ve afectada por numerosos factores como el agente estabilizador usado, el pH del producto, la concentración proteica del producto y cómo se almacena el producto. La función de un agente estabilizador es evitar la degradación del producto. Los agentes estabilizadores han mejorado con el tiempo y algunos productos de inmunoglobulina pueden almacenarse en la actualidad fuera del frigorífico.
El agente estabilizador se diseña para ayudar a evitar la formación de agregados que podrían provocar efectos secundarios en el paciente a la hora de infundirse. Varios agentes estabilizadores han sido asociados con efectos adversos y es importante tener en cuenta el perfil del paciente a la hora de elegir el producto y el agente estabilizador que mejor se ajuste al paciente. Se asocia a los agentes estabilizadores con sacarosa con fallo renal. El 90% de todos los fallos renales asociados con la infusión de inmunoglobulina han sido asociados con productos que contienen sacarosa como agente estabilizador. También se utiliza la glucosa como agente estabilizador en productos y podría ser una mala elección en pacientes diabéticos, ya que va a aumentar su requisito de insulina y podría interferir con la supervisión de la glucosa en la sangre, como lo harían otros agentes estabilizadores como la maltosa. La hidratación es muy importante para todos los pacientes que reciben inmunoglobulina. Se recomienda siempre iniciar a un paciente en inmunoglobulina con un nivel de hidratación. No queremos coger a un paciente deshidratado y comprometerlo más aún con una carga adicional de proteínas de la molécula IgG y el agente estabilizador. Esto es de especial importancia en pacientes con un alto factor de riesgo. A veces es necesario realizar pruebas analíticas preinfusión en pacientes de alto riesgo. Si se conoce que el paciente sufre de fallo renal, tenemos que asegurarnos de que a. El médico no elige un producto con sacarosa como agente estabilizador y b. No están deshidratados cuando reciben la infusión. Quizás antes de cualquier infusión sería adecuado realizar pruebas de creatinina y de nitrógeno de urea en sangre en pacientes con riesgo renal. En pacientes que van a recibir grandes dosis, serían apropiadas velocidades más bajas de infusión. ¿Cuáles son los otros factores de riesgo según los agentes estabilizadores? El primero es la diabetes. Si el paciente es diabético, recomendaría rotundamente evitar productos que contengan sacarosa debido al riesgo del fallo renal, así como los productos con glucosa como agente estabilizador debido a los posibles efectos sobre las necesidades de insulina. Las cargas proteicas adicionales podrían ser devastadoras en pacientes con hiperproteinemia y o inmunodeficiencias secundarias donde ya estén recibiendo quimioterapia que precisa del uso de drogas concomitantes y nefrotóxicas. También deben tenerse en cuenta otros factores de riesgo como edad avanzada y el riesgo cardiovascular. Cuando se tiene un paciente con factores de riesgo cardiovascular, también suele haber factores de riesgo renal, y si ese es el caso, es apropiado evitar el uso de sacarosa como agente estabilizador y se justifica la administración lenta con una supervisión apropiada. Algunos productos contienen azúcares como agentes estabilizadores. La concentración de azúcar afectará la osmolalidad del producto y puede crear un producto hiperosmolar. Como se mencionó anteriormente, es necesario evaluar al paciente en busca de riesgos renales o diabetes preexistente. A la derecha de esta diapositiva, la sacarosa como agente estabilizador ha sido asociada con el 90% de las reacciones renales adversas, con la glucosa o la maltosa siendo culpables del 8%. La maltosa puede interferir con algunas de las pruebas estándar de la monitorización de glucosa en sangre, y los pacientes deben ser conocedores de ello a la hora de monitorizar sus niveles de glucosa en sangre cuando estén en casa. El sorbitol es otro agente estabilizador que se usa en inmunoglobulina. El sorbitol se metaboliza a fructosa y dosis altas podrían tener efectos devastadores en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa. Recientemente se ha usado L-prolina en 2 de los productos de inmunoglobulina de nueva generación,
tanto para administración subcutánea como intravenosa. Las cargas de L-prolina están contraindicadas en pacientes con hiperoprolinemia. Los efectos secundarios afectan a menudo la calidad de vida hasta el punto de que el paciente informe de ellos, destacando de esta forma el problema y permitiendo que se detenga el tratamiento, aunque la maltosa puede afectar la monitorización de la glucosa al ofrecer resultados erróneos. Los medidores de glucosa en sangre han mejorado y se ha convertido en un problema menor. Los contenidos de sodio en las preparaciones comerciales disponibles varían en gran medida y puede ser un factor importante a tener en cuenta en pacientes diferentes. La concentración puede variar desde trazas a una concentración de casi el 1%. Se puede administrar cantidades significativas de sodio con dosis grandes de inmunoglobulina y esto podría afectar el balance de fluidos, en especial en pacientes pequeños. La concentración de algunas preparaciones con soluciones del 5 al 10% también puede afectar los contenidos de sodio, de la misma forma que lo pueden afectar productos reconstituidos con soluciones salinas, aumentando de este modo los contenidos de sodio en cantidades que pueden alcanzar el 2%. Compruebe el envoltorio del fabricante para determinar si la inmunoglobulina puede reconstituirse con otras soluciones como agua estéril o D5W, que ofrece un contenido menor de sodio. Un alto contenido en sodio tiene efectos secundarios no deseados relacionados con el balance de fluidos, pero en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, en pequeños neonatos y niños. Puede ser dramático y alterar el balance de fluidos puede provocar efectos secundarios devastadores. Debe tenerse en cuenta la disfunción renal y, como se recomendó anteriormente, la función renal de referencia debe tenerse archivada en el historial. Sugiero la realización de pruebas anuales de creatinina y de nitrógeno de urea en sangre en pacientes junto con pruebas de sus funciones hepáticas. El contenido de IgA es un asunto controvertido en tratamientos con inmunoglobulina. Aquellos pacientes con deficiencia selectiva o ausencia de IgA no pueden recibir productos de inmunoglobulina debido a la presencia de IgA y su capacidad de crear anticuerpos anti-IgA. Aquellos pacientes con una deficiencia selectiva de IgA, es decir, cuyo nivel de IgA es inferior a 1 en suero y tienen la capacidad de producir anticuerpos anti-IgA, pueden correr el riesgo de desarrollar reacciones adversas asociadas con la anafilaxis. Todas las marcas de IVIG tienen algún contenido en IgA, pero no todos los pacientes con deficiencia selectiva de IgA corren el riesgo de sufrir anafilaxis. La complicación de anafilaxis con productos que contienen IgA es extremadamente extraña. En mi consulta, sugerimos que se avise a los pacientes con una deficiencia selectiva de IgA de que existe una posible complicación si producen anticuerpos IgA y todas las primeras y segundas infusiones deben llevarse a cabo en instalaciones controladas, donde haya procedimientos de emergencia disponibles. La deficiencia selectiva de IgA no es una contraindicación absoluta para la recepción de inmunoglobulina. La mayoría de los pacientes con inmunodeficiencia variable común no tendrán o tendrán una baja cantidad de IgA. Los estudios han descubierto que el riesgo de anafilaxis fue mínimo cuando se suministraron productos de inmunoglobulina subcutánea a individuos con presencia de un anticuerpo anti-IgA tipo IgG o IgE. Observemos el estudio de un caso y pasemos a través del proceso de selección de producto. Tenemos a una mujer de 41 años que presenta en la clínica inmunológica tos productiva
crónica, cansancio y sinusitis crónica o rinosinusitis. Ella había padecido infecciones repetitivas durante toda su vida. De niña, había padecido otitis media, cistitis, diarrea crónica, neumonías recurrentes y se le han realizado múltiples cirugías antrales. También tiene poco control de la hipertensión y una deficiencia de tolerancia a la glucosa, que han sido considerada prediabética con un nivel de glucosa en ayunas de 120. Su inmunólogo realiza el primer conjunto de pruebas de laboratorio y descubre que su nivel total de IgG es de 100, mientras que el rango normal está entre 620 y 1400. Su IgA está baja, alrededor de 30, cuando en situaciones normales rondaría 80, y su IgM está baja a 25, normalmente 45 a 250. Se le diagnostica una inmunodeficiencia variable común. Existen diversas pruebas adicionales que pueden realizarse para examinar subconjuntos de linfocitos B, linfocito B de memoria, el panel completo de inmunodeficiencia con linfocitos T, células MK, células auxiliares y células supresoras. Para seleccionar el producto, debemos evaluar su perfil de riesgo. Algunas de las preguntas que debemos hacer son: ¿puede aceptar este paciente una carga de alto volumen? ¿Corre el riesgo de sufrir una sobrecarga de volumen? ¿Va a ser la osmolalidad o la osmolaridad un problema a tener en cuenta? ¿Va a afectar el contenido de sodio al producto que elijamos según el balance de fluidos? ¿Tenemos que preocuparnos del contenido de IgA? ¿Tenemos que preocuparnos del pH? ¿Corre riesgos renales? ¿Sería un producto con sacarosa como agente estabilizador una buena elección? Observemos estos factores decisivos uno a uno. En primer lugar, la carga de volumen, la concentración y el volumen de fluido pueden tener un impacto sobre la hipertensión, en especial ya que la hipertensión está bien controlada. Para ella, la osmolalidad y la osmolaridad puede ser importante ya que ella es hipertensa y también porque tiene diabetes. Un producto liofilizado que debe reconstituirse puede no ser la mejor opción y, por supuesto, si se reconstituye, no se debe usar un preparado salino normal debido al contenido de sodio, que podría afectar su balance de fluidos. Probablemente el contenido de IgA no es en absoluto importante, ya que ella posee IgA, su nivel era de 30. Por lo que no tenemos que preocuparnos por tener anticuerpos anti-IgA. El nivel de pH, ya que ella no es una anciana o una recién nacida, no es probablemente un factor importante en este caso. Sin embargo, el agente estabilizador es importante, ya que ella es prediabética, riesgo renal, y un producto con sacarosa como agente estabilizador podría ser una mala elección para su caso. Ya hemos identificado sus factores de riesgo. Es hipertensa, prediabética, no es una anciana, no es una recién nacida, y el resto de factores puede descartarse por el momento. Los factores óptimos de producto para su caso son: producto con mayor concentración de IVIG, 10% en vez de 5%, para no alterar su carga de balance de fluidos, un agente estabilizador que no sea un azúcar y un producto con nivel bajo de sodio y cuya reconstitución no se haga con una solución salina. La lección a aprender con el estudio de este caso es que debemos comprender que no todos los productos se crean de la misma forma, que se debe razonar a la hora de seleccionar un producto y no se debe hacer lo siguiente: esto es lo que ofrece mi farmacia, sino lo siguiente: esto es lo que quiero que reciba mi paciente.
Este cuadro es útil a la hora de emparejar a un paciente con un producto de IVIG. Entre los factores importantes se incluyen enfermedad cardíaca, enfermedad renal, presencia de anticuerpos anti-IgA o deficiencia selectiva de IgA, riesgo tromboembólico, diabetes o prediabetes, pacientes ancianos o frágiles, recién nacidos y pacientes prácticos. Si observamos cómo se distribuyen los puntos, debemos ser capaces de aislar los factores que son importantes a la hora de tomar decisiones. Aunque los productos de IVIG cambian según el fabricante, la lista de efectos secundarios son casi idénticos en las informaciones de productos de cada fabricante. Aquí se presenta una lista de las reacciones más comunes: dolor de cabeza, náuseas, fiebre y escalofríos, eritema, sibilancia, vómitos, dolor de espalda o presión en el pecho. La mayoría de estos efectos secundarios que se presentan en esta diapositiva son reacciones relacionadas con la velocidad. Si el paciente está en medio de la administración de una infusión y comienza a quejarse de alguno de los efectos secundarios, lo primero que se debe hacer es bajar la velocidad o detenerla hasta que se controlen los síntomas. Los efectos secundarios serios y pocos comunes en el tratamiento con IVIG pueden aparecer durante la infusión o días después de una infusión. Trombosis. El tratamiento con inmunoglobulina intravenosa tiene el poder de hacer a un paciente hipercoagulable, que podría complicarse si hay un historial de eventos hipercoagulables o una elevada historia familiar de trombosis. Meningitis aséptica. No tiene por qué ser necesariamente un efecto secundario que vaya a aparecer durante la infusión de IVIG, sino quizás un día después el paciente experimentará un fuerte dolor de cabeza, rigidez en la nuca, sensibilidad a la luz, náusea, dolor de cabeza. A veces se confunde con meningitis viral. Derrame cerebral, otro evento protrombótico. Shock anafiláctico. El shock anafiláctico puede darse durante la infusión, ya sea la primera o la 40ª. Es muy extraño que ocurra tras la infusión. El fallo renal es por lo general una reacción severa que se da tras la infusión. La mayoría de los efectos secundarios serios que se incluyen aquí no tienen por qué estar relacionados con la velocidad, sino que están relacionados con los factores de riesgo del paciente, que los puede predisponer a tener problemas. Se recomiendan velocidades de infusión bajas en pacientes con factores de riesgo. La gestión de los eventos adversos comunes es importante porque usted se encuentra en primera línea en el proceso de infusión. Si se trata de un efecto secundario relacionado con la velocidad de infusión, dolor de cabeza, rigores, dolores corporales, dolor de espalda, náusea, lo primero que hay que hacer es detener o bajar la velocidad de la infusión. Si un paciente tolera varias infusiones, entonces puede ajustar y subir la velocidad. Lo mismo se aplica durante una infusión cuando se dan efectos secundarios. Por ejemplo, una paciente está recibiendo su infusión. Se le sube a 100 mililitros por hora y a los 15 minutos de comenzar la infusión se queja de dolor de cabeza y náusea. Lo primero que debe hacer, por supuesto, es detener o bajar la velocidad. Se sorprenderá de lo rápido que desaparecen los síntomas. Una vez que los síntomas desaparezcan por completo, usted puede volver a ajustar y subir la velocidad hasta alcanzar su velocidad máxima tolerada. Se sorprenderá al ver que conseguirá administrar la infusión a 100 mililitros por hora de nuevo sin que aparezcan los efectos secundarios. Si la velocidad tolerable más alta es demasiado baja, podría ser útil hablar con el médico y considerar un régimen de preinfusión con medios farmacológicos. Primero, en nuestra clínica, solemos comenzar con paracetamol o ibuprofeno, administrándolo 20 o 30 minutos antes de la infusión y repitiéndolo
cada 4 horas durante la infusión. Posiblemente sean las formas más fáciles de controlar estos efectos secundarios. A veces, cuando aparecen dolores de cabeza, añadimos un medicamento contra la migraña en la premedicación, como drogas con triptanes o base de paracetamol en vez de usar tan solo ibuprofeno o paracetamol. Algunos pacientes no pueden tolerar ni la velocidad de infusión más baja sin un tratamiento antihistamínico. Para estas personas, recomendamos un antihistamínico de acción prolongada antes de venir al centro de infusión, como cetiricina, loratadina, fexofenadina. Estos medicamentos ofrecen protección antihistamínica durante toda la infusión. También se pueden utilizar difenhidramina, oral o intravenosa, si el paciente necesita antihistamínicos adicionales y cuando los pacientes tengan dolor de cabeza, dolor corporal o náuseas. Un pretratamiento con antieméticos como ondansetron o procolperacina se ha usado en ocasiones para ayudar a los pacientes a controlar las náuseas, aunque no los usamos de forma rutinaria. El uso de esteroides intravenosos u orales antes o después de la infusión suele ser común. La premedicación rutinaria de pacientes es únicamente necesaria por lo general cuando los pacientes son incapaces de tolerar velocidades de infusión que sean razonables. Utilizamos hidrocortisona intravenosa 15 minutos antes del inicio de la infusión. También tenemos algunos pacientes que reciben dosis bajas de metilprednisolona, que tiene una acción más prolongada que la hidrocortisona. Después de la infusión, hemos administrado esteroides como metilprednisolona o prednisolona en niños. Puede que sea necesario el cambio de productos, ya que todos los productos no son iguales. Si tiene un paciente que está recibiendo un producto a base de prolina y, a pesar de la premedicación y de una buena hidratación, el paciente es incapaz de recibir una infusión a una velocidad razonable, tras un periodo de prueba de 5 o 6 infusiones, puede que sea necesario cambiar de producto o de vía de administración. El objetivo es infundir al paciente con inmunoglobulina de forma segura en un periodo de tiempo razonable sin efectos secundarios. Si usted, como cuidador en primera línea, no consigue eso, la comunicación con la persona recetadora es muy importante, porque es posible que el médico no sepa que se están dando estos efectos secundarios. Las medidas para obtener comodidad marcan la diferencia para estos pacientes. Las compresas calientes pueden ser útiles con productos de mayor concentración que pudieran causar flebitis local en el punto de infusión. Si se dota a los pacientes de un entorno cómodo en el que puedan quedarse dormidos, especialmente si se les premedica con difenhidramina, se disipará la ansiedad y ayudará con los dolores de cabeza. Una velocidad baja de infusión fomenta que los alumnos estén en contacto con usted. Pregúntele cómo van y cómo se sienten. El último punto, fluidos, es muy importante, ya que el estado de hidratación de un paciente al comienzo de la infusión puede predecir la velocidad de los efectos secundarios tras una infusión. Queremos que los pacientes vengan hidratados, permanezcan hidratados cuando estén allí y se vayan hidratados a casa. Planifique mandar a su paciente a casa con instrucciones para que beba 2 litros de fluido durante los próximos 2 días. Esta diapositiva muestra los resultados de un estudio que preguntó a un grupo de miembros del personal de enfermería ¿cuáles fueron los efectos secundarios más comunes de la infusión de inmunoglobulina? El personal de enfermería informó que el efecto secundario más común fue el dolor de cabeza. Los productos líquidos o en polvo resultaron no tener grandes diferencias entre ellos.
Es importante seguir la velocidad de infusión que sugiere el fabricante, porque cada producto es diferente. La velocidad de infusión debe ajustarse a la velocidad más baja y luego subirse hasta alcanzar la velocidad más alta tolerada por el paciente. Si se alcanza siguiendo las instrucciones del producto o según la tolerabilidad del paciente, es decisión del profesional de enfermería. Si un paciente sufre una reacción adversa, disminuya la velocidad hasta que desaparezcan los síntomas. Evalúe los factores de riesgo del paciente que pudieran afectar la capacidad de aumentar la velocidad de infusión. Por ejemplo, estatus renal, estatus de los fluidos, el acceso intravenoso o el equipo de infusión, como el calibre de la aguja o la longitud del conducto. Evalúe el estatus infeccioso del paciente antes de la infusión. Un paciente con infección activa y aguda puede correr un mayor riesgo de sufrir una reacción adversa y estas reacciones pueden ir desde un dolor de cabeza, escalofríos o dolores corporales hasta meningitis aséptica. Si el paciente presenta fiebre, consulte con el proveedor las directrices de infusión. Por lo general, no infundiremos a un paciente con IVIG si su fiebre supera los 37-80 grados centígrados, debido al aumento en el riesgo de sufrir efectos secundarios. Cambio de marcas. En nuestra clínica, normalmente le pedimos a los pacientes que nos den 3 intentos para ponerles cómodos, ya sea disminuyendo la velocidad, añadiendo medicación antes o durante o trabajando los problemas de hidratación. Si llegado a este punto no podemos ponerles cómodos, es cuando recomendamos el cambio de producto. En primer lugar, es importante ponerse en contacto con la persona que lo ha prescrito y cambiar el producto. Resuma el motivo porque el tratamiento actual no es el óptimo. Quizás sea un problema del agente estabilizador o la concentración de sodio, y luego cambia a un producto más adecuado. Este es el caso de nuestra paciente ejemplo, que no podía tolerar 100 mililitros a la hora y cuya infusión duraba demasiado. El segundo estudio es el caso de una mujer de 33 años con una artritis seronegativa no erosiva. Su historial médico anterior incluye infecciones virales recurrentes con herpes zóster, 4 episodios de neumonía en los últimos 5 años y diarrea intermitente que ha sido un problema que ha durado casi toda su vida. Ella vino para ser evaluada. Su nivel de inmunoglobulina y de IgG estaban un poco bajos. Su IgA estaba muy baja. Puede explicar la diarrea. Y su IgM estaba normal. Con este conjunto de síntomas y pruebas de laboratorio, se le diagnosticó con inmunodeficiencia variable común. Se le prescribió inmunoglobulina intravenosa SD, que se trata de un producto liofilizado. Le pusimos 400 a 500 miligramos por kilo. También se le recetó metronidazol para su diarrea crónica. Durante su primera infusión, se quejó de dolor de cabeza, mareos y náusea. Se le bajó la velocidad de infusión y la velocidad cómoda para ella hizo que la dosis se completara en 6 horas. Una dosis de 500 miligramos por kilo. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? A. Detener su tratamiento con IVIG. B. Detener su uso de metronidazol. C. Disminuir su dosis de inmunoglobulina. D. Pasarla a otra marca llegado ese punto. E. Disminuir su velocidad de infusión hasta que no sufra efectos secundarios. Eso ya lo hicimos. F. Explicar la naturaleza del tratamiento con IgG y sus efectos secundarios comunes y decirle que simplemente tiene que lidiar con ellos. G. Considerar su medicación previa. O H. Volver a disminuir la velocidad de infusión. Detener su tratamiento con IVIG tras una infusión no es una opción válida.
es necesario que hagamos al paciente comprender que a veces es necesario el enfoque ensayo-error para lograr un tratamiento cómodo. La respuesta A es incorrecta. La respuesta B, de tener el uso de metronidazol, también es incorrecta, ya que dicha terapia no está relacionada con su infusión. No debería haber contraindicaciones para que recibiese metronidazol junto con su inmunoglobulina. La disminución de su dosis de IVIG es incorrecta, ya que tenemos efectos secundarios relacionados con la velocidad y no con la dosis. El cambio a otra marca es correcto, pero ¿es el momento adecuado? Habrá diferentes opiniones al respecto. Al médico que trata a esta paciente le gustará saber que la primera infusión no fue bien y juntos pueden discutir las opciones, pero cambiar a otra marca en este momento no sería adecuado. La disminución de la velocidad de infusión del paciente no es una opción válida, porque ya se ha quejado de que la infusión duró demasiado y debemos encajar el tratamiento en su vida y no al revés. Ya se le debe haber explicado la naturaleza del tratamiento con inmunoglobulina. La paciente debe comprender exactamente de dónde procede su inmunoglobulina y exactamente por qué se administró de esa forma. Sin embargo, no tiene por qué lidiar con los efectos secundarios y a estas alturas no se han probado suficientes opciones. Debe considerarse el uso de medicación previa. Esta debería ser la primera acción adecuada a realizar. Es necesario medicar previamente al paciente y puede comenzar con pseudometafine o ibuprofeno o considerar el uso de hidrocortisona. Bajo mi opinión, este es un tipo de paciente con el que usaría las dos, una infusión previa de pseudometafine y una dosis intravenosa de metilprednisolona. Usted puede darle la opinión a la persona recetadora para que la tenga en cuenta a la hora de ayudar al paciente a tolerar este tratamiento mejor. Una vez más, la disminución de la velocidad no es adecuada porque en la actualidad dura ya 6 horas. Aquí presentamos otras consideraciones a tener en cuenta en relación con la inmunoglobulina. Como se dijo anteriormente, no todos los productos de inmunoglobulina son iguales, y un ejemplo es el Gamunex C, que solo es compatible con una solución de D5W en vez de una solución salina. Con el resto de productos puede utilizarse una solución salina normal o D5W. Algunas instituciones han adoptado la posición de que todas las purgas deben hacerse con D5W para estar seguros de que no se produzcan incompatibilidades. Aquí presentamos algunos factores que deben tenerse en cuenta a la hora de seleccionar el tratamiento de IVIG de un paciente. La persona recetadora debe estar al día en conocimiento clínico y clasificación de riesgo a la hora de seleccionar y administrar el producto. La persona recetadora debe apreciar el excelente margen de seguridad de la inmunoglobulina. Los farmacéuticos deben comprender que no todos los productos de inmunoglobulina tienen la misma consideración. Afirmar que una consulta externa de infusión de un hospital o una empresa de cuidados a domicilio solo lleva una marca de inmunoglobulina, de decir que están deshonrando esos factores que hemos comentado. El personal de enfermería debe estar del lado del paciente para ayudar a mejorar la comodidad y tolerabilidad de la inmunoglobulina y de trabajar para conseguir que el tratamiento se adapte a la vida del paciente. Los pacientes tienen la responsabilidad de informar sobre su tolerancia al tratamiento con inmunoglobulina. Deben estar al tanto de que durante los últimos 20 años ha mejorado la tolerabilidad. Organizaciones de pacientes, como la Fundación de Inmunodeficiencia,
son responsables de la educación de pacientes, asegurándose de que los pacientes, el personal de enfermería encargado de las infusiones y el personal recetador estén formados y de que todos cuenten con recursos apropiados y de confianza que puedan consultar. La seguridad es una gran preocupación para las organizaciones de pacientes y deben apoyar esto, así como la investigación para mejorar la seguridad y disponibilidad del producto. Es responsabilidad del personal de enfermería realizar una evaluación exhaustiva previa a la infusión para comprender los factores de riesgo del paciente, así como asegurarse de que se le comunica dicha información a la persona recetadora de forma adecuada. Debe hacerse en cada visita para evaluar los cambios entre infusiones. En segundo lugar, cuando los pacientes vuelven para su segunda infusión, pregúnteles cómo de aceptable fue. Es posible que piensen que tienen que pasarlo mal 1 o 2 días tras la infusión, pero eso no es cierto. Pregúnteles, ¿qué ocurrió tras la última infusión? ¿Llamó a su doctor tras la última infusión? ¿Le dolió la cabeza? Sea específico, ya que los pacientes, en especial los pacientes ancianos, pensarán que los efectos secundarios son normales y debe hacerles ver que no es así. Las reacciones adversas a los diferentes productos es muy importante. A veces, los pacientes no saben qué producto están recibiendo o cuándo fue la última vez, ni tienen un historial de los productos recibidos. Si un paciente va a un inmunólogo nuevo y no posee esta información, deberán comenzar otra vez desde el principio. El paciente corre el riesgo de sufrir los efectos secundarios de un producto que ya han recibido. La Fundación de Inmunodeficiencia ha sido muy proactiva a la hora de ayudar a los pacientes a llevar un seguimiento de su uso del producto con cuadernos de infusión. Como el personal de enfermería puede ayudar al paciente a adquirir responsabilidades si conocen qué productos han usado, cómo reaccionaron con cada producto y qué velocidades de infusión toleraron. Usted también puede ayudar si conoce la evaluación del perfil de riesgo del paciente. ¿Son diabéticos? ¿Han tenido un coágulo? ¿Han tenido fallo renal? ¿Están en diálisis en la actualidad? Todo esto es muy importante. El paciente siempre debe estar monitorizado durante su infusión en caso de efectos secundarios. También debe programarse un seguimiento con el paciente, ya sea por teléfono o en persona, manteniendo el contacto para monitorizar el nivel de aceptación de las infusiones y si hay efectos secundarios. En esta presentación se resume cómo gestionar e intervenir ante reacciones adversas. A estas alturas debería tener un buen entendimiento de qué esperar y puede comenzar a solucionar algunos de estos efectos secundarios. En general, la comunicación es la clave. Si se dan efectos secundarios, debe comunicárselos a la persona recetadora, ya que puede pasar unos 6 meses antes de que los pacientes recibiendo infusiones vuelvan a ver a su médico. El último punto de esta diapositiva se centra en mandar al paciente a casa con buenas instrucciones. La gestión posterior a la infusión es importante. A menudo le ofrezco a los pacientes directrices de bebida, ya que les proporciona un objetivo para su rehidratación. Además, deben intercambiar números de contacto con la persona recetadora y llegar a un acuerdo sobre cómo lo van a hacer. Si un paciente recibe inmunoglobulina y sufre cualquiera de estos síntomas tras la infusión, se trata de una emergencia que debe tratar la persona recetadora o el personal médico de emergencia. Falta de aire o presión en el pecho. Dolor en el pecho que va hacia el hombro y baja al brazo. Dolor de pierna o hinchazón de la parte baja de la pierna.
enrojecimiento o calor en un miembro. Por lo general se trata de una pierna, pero podría ser un brazo. Disminución en la cantidad de orina o ausencia total, a pesar de la insistencia en la rehidratación agresiva. Ganancia repentina de peso y retención de fluidos que puede acompañar la ganancia repentina de peso. Todos estos son motivos para que un paciente busque de inmediato asistencia médica tras recibir una infusión de inmunoglobulina y están relacionados con el riesgo que tiene el paciente de sufrir reacciones severas como eventos tromboembólicos. En conclusión, si volvemos la vista a lo que hemos aprendido durante las últimas sesiones sobre la gestión de la inmunoglobulina, hemos comprendido que existen múltiples mecanismos de acción que le solapan en el tratamiento con inmunoglobulina. Existen múltiples indicaciones de uso etiquetadas y no etiquetadas. Las directrices de dosificación son diferentes, ya sea para enfermedad autoinmune o reemplazo en inmunodeficiencia primaria. Hay diversos productos de IVIG disponibles en el mercado, y la lección más importante con la que debemos quedarnos es que no todos los productos se fabrican de la misma forma. El personal de enfermería puede ayudar a clasificar los factores de riesgos para un paciente conociendo los factores comórbidos que pudieran ayudar al médico a elegir el producto. La determinación de un producto de IVIG debe basarse en seguridad, tolerabilidad y la clasificación de los factores de riesgo del paciente. Gracias.